trabajo específicamente de Grondona. Sí, y de hecho, sabes que el libro de Clarín me convencí a hacerlo mientras escribía la biografía de Grondona. De hecho, cuando terminé. Con esto no alcanza, dijiste. Sí, dije la verdad, para hablar de la historia de la prensa hay que hablar de Clarín, porque el libro, ahí, digamos, los libros nunca empiezan cuando cuando uno pone capítulo 1 y se pone a escribir, es como producto de distintas experiencias. Yo soy lector de Clarín, de los 7 años, siempre leí Clarín, siempre fui. Y en el año 2000, cubriendo un conflicto gremial, de hecho yo trabajaba en la revista La Nata, que en ese momento se llamaba 22, cubriendo un conflicto gremial, a mí me impactó mucho. Clarín despidió, más que un conflicto gremial, Clarín despidió la comisión interna, filmó las asambleas, ¿no? Y entonces La Nata nos mandó un grupo a cubrir, ¿no? las asambleas y qué es lo que estaba pasando. Y para mí fue muy impactante que no había ninguna figura pública, nadie. Y 2 años después, cuando cerró el diario Perfil, 2 años antes, perdón, en las asambleas, todo el mundo, me cargo a Terraño, Terraño porque se me viene la imagen, ¿no? Pero muchos figuras públicas defendiendo a los trabajadores. Con Clarín no se metió nadie. Clarín, mi recuerdo de Moyano que pasó 1 minuto y Pérez Esquivel, ¿no? Ya está ahí. Entonces nosotros hicimos la tapa, fue la tapa. La Nata tomó la decisión, la Nata dijo al jefe de redacción. Que estamos hablando, ¿no? Sí, la Nata dijo, pasalo por encima, ¿no? Entonces fue la tapa de la revista. Fue una de las tapas creo que yo me siento más orgulloso, porque en un momento que solo Julio Ramos criticaba a Clarín por cuestiones ligadas a temas empresariales. Pero hablar de había hecho antes en página cuando yo estaba, Clangores, suplementos especiales. Claro. A mí me pegaba afiches por las calles, yo estaba ahí, ¿no? ¿no? Entonces a mí ese pánico a Clarín, siempre me resultó muy interesante como periodista político, decir, ¿por qué tanto pánico a Clarín? Y eso, después de esa nota, yo hacía periodismo político, ¿no? Entonces, viste, después de cualquier entrevista con cualquier político, el momento le decía, che, ¿cómo te llevas con Clarín? Y no, es una pregunta. Y ahí Corach me dijo una frase que para mí fue como muy iluminadora, dijo, nosotros gobernamos, esto en el año 2000, nosotros gobernamos 10 años, pero Clarín va a gobernar muchos años más. Y Corach sabía que Clarín no gobernaba, pero sabía esa percepción y sabía eso. Entonces ahí fue, viste, cuando dije, me gustaría contar la historia de Clarín, pero de entrada, no de ahora, no el conflicto, no el picoteo entre kirchnerismo y antikirchnerismo. No. Y por eso, cuando terminé el libro de Grondona, entregué el libro de Grondona y dije, quiero hacer el libro de Clarín, que finalmente la pude empezar a hacer porque tuve esta beca doctoral, si no, no hubiese podido, porque ninguna editorial, digamos, tiene la paciencia de que era un libro perfecto. Sí. Bueno, el otro libro que también me pareció muy interesante, porque además supone no solamente enfocar desde el punto de vista de la figura pública, sino que te llevó casi a instalarte, irte a vivir, definitivamente a Bolivia, es la historia con Evo Morales, ¿no? Teniendo en cuenta lo que Evo representa para la política mundial. No sé si hay muchos casos, vos me vas a corregir, de tipo que suenan emergentes de los sectores de la procedencia de Evo y sea presidente de la República. No, es un caso excepcional, ¿no? Y también de producto de los azares, ¿no? Hablamos de cuando empecé, mi primer trabajo como periodista, así que cobraba un sueldo, me costaba cobrarlo, era corresponsal de diarios bolivianos acá en Argentina, ¿no? Perdóname, por curiosidad, ¿cómo enganchaste eso? Porque fuimos con un grupo de amigos ¿viste? Cuando terminaste el colegio secundario, que es el viaje Buenos Aires, Machu Picchu. Entonces en Bolivia, en La Paz, uno de mis amigos se enfermó, entonces nos quedamos en La Paz. Teníamos 18 años, estábamos en un hostel que no nos podíamos bañar, entonces golpeamos las redacciones de La Paz diciendo, ¿no necesitan un corresponsal en Buenos Aires? Y al final un diario nos tomó, ¿no? Y entonces volví, mis amigos siguieron, yo volví a escribir, escribía, ¿te acordás la canción Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes? Bueno, esa fue mi primera nota, ese tipo de notas. Yo estoy aquí borracho y loco. Tal cual. Así que enganché ese trabajo y en medio de ese trabajo, cuando estaba a los 6 meses de trabajar, el jefe de redacción me dice, va a ir a Buenos Aires un dirigente cocalero, fíjate si lo puedes entrevistar. Era la primera vez que Evo Morales venía a Buenos Aires, viajaba a Buenos Aires. Y llegó Evo, no le daba bola a nadie. No le daba bola a nadie. Yo lo entrevisté y, viste, hubo como empatía, porque es muy simpático, muy entrador. Hace poco me dijo algo que me hizo reír mucho, me dijo, yo la verdad que cuando te vi pensé que eras un agente de la CIA. Claro, vos rubio, bien vestidito, con cara, dijo, este es de la CIA, al principio me dijo, el primer día, porque pasamos mucho tiempo juntos ese día, porque él era su primer viaje a Buenos Aires, había un conflicto cocalero, entonces él tenía que llamar todo el tiempo. Entonces desde ese año, el 95, hasta que él ganó la presidencia, lo habré entrevistado 30 veces y se generó una relación de confianza, de hablar de política fuera de una... Tipo inteligente. Sí, muy intuitivo, muy intuitivo. She's like a